Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estos espacios que son las charlas Compartamos que realizamos desde Compartamos con Colombia. Son las 4 de la tarde, este 7 de mayo, y queremos darle la bienvenida a las diferentes personas, más de 40 personas que hasta el momento están en esta transmisión que hemos realizado y que estamos realizando en conjunto con nuestra firma socia Brigaro Urrutia, con quien hablaremos sobre aspectos contractuales para las entidades sin ánimo de lucro. Les damos la más cordial de las bienvenidas, les agradecemos mucho por estar y compartir con nosotros en este espacio. En primer lugar, me presento, mi nombre es Jonathan Clavijo, soy gerente de comunicaciones y mercadeo de Compartamos con Colombia. Nosotros desde Compartamos con Colombia queremos crear este tipo de webinars o este tipo de charlas, compartamos como nosotros nos gusta llamarlas, con el propósito de acompañar a las organizaciones sociales, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, porque sabemos que las organizaciones sociales en este momento pueden tener muchas preguntas sobre aspectos contractuales de diversa índole, sobre aspectos legales, sobre aspectos tributarios. Entonces hemos venido creando una especie de escenarios en donde buscamos atender estas preguntas y buscamos que las organizaciones sociales tengan información actualizada y de la mejor calidad posible para que de esta manera pues puedan tomar las mejores decisiones y puedan tener los mejores elementos de juicio en estos tiempos de incertidumbre. Antes de presentarles a nuestros invitados y de poder compartir con ustedes lo que tenemos preparado para hoy, me gustaría decirles o comentarles un poco cómo funcionan estos espacios y, por supuesto, aunque algunos de ustedes seguramente han estado en los otros webinars, también poderles comentar un poco qué es Compartamos con Colombia. Para nosotros esto es fundamental, no vamos a tomarnos mucho tiempo, pero nos gusta mucho poder decirles a las personas que están en estos espacios quiénes somos, qué hacemos y cómo también contribuimos al desarrollo del país por medio del fortalecimiento de las organizaciones sociales. Básicamente, Compartamos con Colombia es un vehículo, también es una organización sin ánimo de lucro, pero es un vehículo que conecta los talentos de 15 firmas de servicios profesionales. Estas son las firmas que nos componen, son firmas expertas en banca de inversión, en consultoría estratégica, en servicios legales, en auditoría, son firmas de diversa índole cuyo propósito esencial es que por medio de Compartamos con Colombia puedan fortalecer las capacidades de organizaciones sociales, esto es, ofrecer ese conocimiento que tienen estas firmas como consultorías o como asesorías a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro y también acompañar el diseño y la implementación de soluciones que aporten al desarrollo de nuestro país. Estas son nuestras 15 firmas, las firmas que nos componen. Brigaro Urrutia es una de ellas y es una de las firmas que hoy, es la firma que hoy nos va a acompañar en este espacio de diálogo. Como les decía previamente, digamos, Compartamos con Colombia tiene estas dos líneas de trabajo. Básicamente me quisiera enfocar en fortalecimiento de capacidades porque es la que más puede tener vinculación o asociación a lo que hacen las organizaciones sin ánimo de lucro del país. ¿Nosotros en qué los podemos acompañar a ustedes? Nosotros ofrecemos asesoría y acompañamiento en la implementación de estrategia, de estructura organizacional, de gobierno corporativo, de asuntos legales, de estrategias de medición, de sostenibilidad financiera, de modelos de negocio, de estrategias de consecución de recursos. Hemos trabajado durante todo este tiempo con más de 700 organizaciones. Compartamos con Colombia existe desde el año 2001 y en ese sentido tenemos un amplio recorrido que quisiéramos ponerlo al servicio de ustedes, de las organizaciones sociales del país. Así es como funcionamos, tenemos unas firmas socias que les mostrábamos previamente, que tienen ese conocimiento, esa experiencia especializada que ponen al servicio en muchas oportunidades del sector privado, del sector público, y que en este caso nosotros quisiéramos dirigir especialmente a las organizaciones sociales, y ese es el propósito de Compartamos con Colombia. Nosotros actuamos entonces como un puente que pueda servir para conectar esos talentos de las firmas con ustedes, que serían nuestros clientes o las personas que ustedes saben qué es lo que hacen en sus sectores, cómo operan, cuáles son las oportunidades que tienen, pero también muchas veces saben cuáles son los retos a que se enfrentan y no pueden solucionarlos solos. Nosotros estamos ahí para acompañarlos en ese propósito. Y particularmente en esta coyuntura hemos creído que es fundamental que nosotros, como una de las organizaciones del sector social, pues pueda, con este conocimiento de nuestras firmas socias, ponerlo al servicio de ustedes por medio de este espacio que quisiera mostrarles muy brevemente, en el cual ustedes van a encontrar información de calidad sobre webinars que ya hemos hecho. Este espacio está en nuestra página web, compartamos.org,
www.charlasconpartamos.org/COVID-19 y acá pueden encontrar los diferentes webinars que ya hemos realizado. Realizamos uno sobre novedades tributarias para entidades sin ánimo de lucro. Valga la pena resaltar que este se realizó el jueves 23 de abril y ayer se anunciaron unas medidas que generan algunos cambios en el pago de impuesto a la renta y demás, pero este webinar tiene toda la vigencia en muchos otros aspectos y acá pueden revisarlo. Y también tenemos uno específicamente en aspectos legales en materia laboral para entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a referir a contratos laborales en este webinar. Los invitamos a que miren en donde ya hemos abordado todos los aspectos laborales. Y acá unas recomendaciones para las entidades del régimen tributario especial. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web www.compartamos.org/COVID-19. Una buena noticia, COVID-19. Una buena noticia para todos ustedes es que desde ya se pueden inscribir al próximo webinar que vamos a realizar. Al finalizar esta charla pueden hacerlo, pueden ingresar acá a este enlace y ahí pueden encontrar el próximo tema que trabajaremos con nuestra firma socia McKinsey & Company y en donde abordaremos cómo repensar la estrategia de mi entidad sin ánimo de lucro ante el nuevo escenario que se está planteando no solo en nuestro país, sino en general en nuestro mundo. Entonces, esta la realizaremos el viernes 15 de mayo a las 4 de la tarde. Cómo repensar la estrategia de mi entidad sin ánimo de lucro, con expertos en estrategia que tienen mucho conocimiento y que aportan este conocimiento normalmente al sector privado y que en esta oportunidad lo enfocaremos en las entidades sin ánimo de lucro. No siendo más, nos complace mucho que ya haya aumentado también la cantidad de espectadores, son 65 personas, me imagino que de diferentes lugares de Colombia, así que por supuesto nosotros estaremos muy pendientes de ustedes en esta charla. Ya les voy a comentar un poco de temas de funcionamiento y es cuando ustedes ingresan, pueden encontrar en la parte de abajo un botón que se llama preguntas y respuestas. La idea es que en ese botón puedan hacer las preguntas que tienen durante la sesión y nosotros las abordaremos al final en este botón preguntas y respuestas. Y del mismo modo en el chat nos pueden avisar sobre cualquier novedad técnica que puedan tener durante la sesión para que puedan avisarnos sobre la misma. Les agradecemos mucho su asistencia y ahora queremos presentarles a nuestros invitados. Queremos que los conozcan. Son dos personas con muchos conocimientos que nos van a acompañar hoy y que la idea es que puedan compartir sus conocimientos con ustedes. En este caso les hablo de Fernando Alfredo Castillo. Él es socio de la firma Brigar Urrutia, que es la firma con quien hemos organizado este webinar, y también de Catalina Manga, quien está asociada, es abogada asociada en la firma Brigar Urrutia. Catalina, creo que ya puedes encender la cámara. Bienvenida. Ya en breve le doy también el cambio acá técnico para que pueda encender la cámara Fernando y podamos saludar a los espectadores. Ahí está, perfecto. Catalina, bienvenida. Mil gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos. Y acá en breves instantes vamos a ver también a Fernando Castillo, quien es también la persona que nos acompañará hoy en esta sesión. Fernando, bienvenido. Creo que tienes el micrófono apagado. Toda la razón. Muchas gracias, Jonathan, y muy buenas tardes a todos. Perfecto. Pues me imagino que ya las organizaciones que nos acompañan hoy estarán ansiosas de poder compartir con ustedes y tener el conocimiento que vamos a ofrecer hoy en aspectos contractuales. Así que la palabra es de ustedes. Bienvenidos. Gracias a Brigar Urrutia y gracias a ustedes en particular y al equipo que estuvo detrás de la planeación de este webinar que hoy les llevamos a las organizaciones sociales. Vamos a tener en aspectos operativos, pues un primer espacio de presentación de parte de ustedes y al final responderemos las preguntas. Intentaremos responder la mayor cantidad posible, pero sobre todo intentaremos agruparlas todas para evitar que se repitan en algunos momentos. Así que les agradecemos mucho también la comprensión a las organizaciones que nos acompañan. Fernando, Catalina, son, digamos, bienvenidos y también son todos ustedes los encargados ahora de compartirnos estos conocimientos. Bueno, pues muchísimas gracias, Jonathan. Solamente para estar seguros, ¿me confirman si están viendo la presentación? Listo. Yo la estoy viendo y en el chat. En el chat nos dicen que sí. Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, entonces en primer lugar, pues muchísimas gracias, Jonathan, por invitarnos a estar acá. Para nosotros es realmente un gusto poderlos acompañar. Les queremos compartir algunas reflexiones acerca de aspectos de gestión contractual. Y con esto lo que queremos decir es cómo manejar los contratos que tenemos al interior de la organización para intentar a través de esta gestión, en particular, hacer un manejo de la liquidez, que en este momento es precaria a todos los niveles de organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, de personas naturales y de personas jurídicas. Y en la medida en que hemos venido recibiendo acá en Brigaro Urrutia muchísimas inquietudes con respecto a este tema, queríamos enfocar hacia allá la presentación. Eh, Dicho eso, tú ya nos presentaste, pero yo quisiera simplemente decir que para hacer esta presentación nos vamos a dividir. Yo les voy a hablar un poco de la parte introductoria y de cuáles son las disposiciones que tenemos que estar buscando en nuestros contratos para ver cómo podemos, mediante esa gestión, manejar nuestros temas de liquidez. Y Catalina les va a compartir algunas reflexiones acerca de ciertas figuras legales que hoy en día están un poco en boca de todo el mundo, como fuerza mayor, como caso fortuito, para darles una idea de eso, qué tan aplicable es hoy en día y cómo lo podemos utilizar y en qué medidas son herramientas disponibles para gestionar los contratos que en este momento tenga la organización en cuestión. Eh, Dicho eso, entonces, creo que lo primero que hay que decir es que toda organización, toda persona incluso, tiene contratos por todas partes y en esos contratos tiene la posición de deudor, la posición de acreedor, a veces las dos. Como organización yo puedo ser deudor de un banco, puedo ser deudor de mis proveedores, puedo ser deudor de mis trabajadores, pero de la misma manera puedo ser su acreedor, puedo tener una línea de crédito abierta para solicitar un crédito y el banco se convierte entonces en mi deudor. Puedo tener a través de distintos mecanismos, si soy una entidad con o sin ánimo de lucro cambiará, pero puedo tener deudores de distintas maneras. Puedo ser un proveedor de servicios, puedo ser un proveedor de bienes, puedo simplemente tener ciertas actividades por las cuales cobro, aun si eso no está dirigido a generar una utilidad al final del día para mi empresa. De manera que todo esto para decir que si nosotros queremos gestionar nuestros ingresos y egresos a través de la gestión contractual, pues siempre tenemos que tener presente que estamos de los dos lados de la ecuación, todos, y tenemos que escoger de cuál de esos dos lados me voy a agarrar para hacer esa gestión. Y dependiendo de en cuál de esos dos lados estoy y cuál de esos dos lados es el que me preocupa, voy a tener que hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, si soy una organización acreedora, puedo buscar maximizar mi recaudo, aunque eso normalmente no va a ser lo que en circunstancias como las que estamos viviendo ahora me ayude a gestionar la liquidez y probablemente es la parte en la que menos nos deberíamos concentrar si estamos hablando de organizaciones sin ánimo de lucro. Pero dicho eso, en todo caso, pues hay contratos en los que tenemos derecho a exigir cosas y las preguntas que yo me debo hacer ahí entonces es si ese es un contrato que en las circunstancias actuales, dado que, por ejemplo, podrían estármelo incumpliendo y para mí se trata de un insumo valioso, lo podría terminar para buscar un proveedor distinto. O si puedo exigir el cumplimiento y lo puedo hacer judicialmente, lo cual, por supuesto, suena contraintuitivo en una circunstancia como la actual en la que los juzgados están cerrados. O si puedo reclamar un perjuicio más adelante cuando esos juzgados se abran. Pero como les decía, el foco de la conversación se ha orientado mucho más hoy en día es a cómo los recursos que tengo, que son finitos y a veces muy difíciles de conseguir, los puedo gestionar mejor, porque si salgo a hacer todos los pagos en su momento y en tiempo, pues puede que la caja con la cual llevo a cabo mis actividades eh, se me acabe y me toque verme abocado a una situación de eventual insolvencia, y esa insolvencia pues será o de comerciante, de persona natural, o del régimen que me aplique, no importa. Entonces las preguntas ahí son distintas. ¿Puedo yo gestionar mis contratos para, por ejemplo, postergar pagos? Y ahí la pregunta para un abogado se convierte en, ¿puedo suspender la ejecución de ese contrato? ¿O puedo más bien del todo terminar esos pagos? Y la pregunta para el abogado se vuelve, ¿puedo terminar ese contrato? O finalmente, puedo preguntarme si más bien lo que puedo hacer es buscar una rebaja en los pagos que tengo que hacer. Y ahí la pregunta legalmente se convierte en si puedo reajustar ese contrato. Y como tenemos poco tiempo y recursos finitos, no vamos a poder hacer esta tarea con todos nuestros contratos. Luego, una pregunta ya más a nivel estratégico que legal es ¿dónde debo enfocar mis esfuerzos? Y para eso hay dos grandes variables que son las que nos deben orientar en esa función.
La primera es la importancia del respectivo contrato. Si se trata de un proveedor básico, si se trata de un insumo muy importante para el desarrollo de mi actividad con o sin ánimo de lucro, entonces pueden ser contratos que yo quiera mantener, por lo cual debería enfocarme mucho en ver cómo renegocio esos acuerdos. Pero la otra variable, que es lo que ustedes ven en el eje horizontal, es qué tan posible es que yo de hecho llegue a un acuerdo nuevo. ¿Qué tanto voy a poder renegociar ese contrato, sea para suspenderlo, sea para modificar los montos o incluso para terminarlo? Y esa función, o más bien esta variable, es una función de, número uno, pues mi contraparte. ¿Y qué tanto voy a poder negociar con esa persona? Porque al final del día, en las circunstancias en las que estamos, es mejor tener un mal arreglo que un buen pleito. Hoy los tiempos no dan para esperar una solución judicial, y aún si estuviéramos dispuestos a intentar esa ruta, pues los juzgados están cerrados, implica un costo adicional que es el costo de litigarlo. Entonces, una primera pregunta que me voy a hacer es, ¿qué tanto puedo negociar de buena fe con mi contraparte antes de que siquiera pensar en el escenario de un litigio? Pero si llegara a pensarlo, lo debería pensar es más bien como mi última alternativa, como lo que algunos negociadores llaman mi mejor alternativa a un acuerdo negociado, que por su sigla en inglés es el BATNA. Si no llego a este acuerdo, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Y ahí la respuesta me la va a dar mi contrato y la ley. Yo voy a mirar el contrato y voy a decir, bueno, si no puedo negociar, el contrato me permite terminarlo, me permite suspenderlo, y si el contrato no me lo permite, de pronto la ley me lo permite. Entonces, una buena manera de entrar a una negociación, aparte de entrar con una actitud de buena fe y constructiva, es saber cuál es la situación en la que me voy a encontrar a falta de acuerdo. Y eso me lo va a dar el análisis legal. Y eso es lo que me dicta la probabilidad en el eje horizontal de cuánto puedo llegar a un acuerdo. Luego, esto es importante tenerlo en cuenta, no porque acá queramos hablar de cuáles son los, como dicen algunos, remedios contractuales que yo tengo para salir y buscar cómo terminar contratos judicialmente o cómo imponer una renegociación. Nosotros, por lo menos en Brigario Urrutia, preferimos pensar en esto es más bien como una herramienta de negociación, como una manera de saber cuál es mi mejor negociación alternativa o mi mejor escenario alternativo para saber hasta dónde me puedo mover y qué es lo que debería buscar. Y en ese contexto, ese qué puedo hacer y en dónde lo debería buscar, debe empezar por el contrato que ustedes tengan suscrito. Como les dije al principio, todos tenemos contratos, a veces suscritos, a veces no. Supongamos que estamos hablando de los contratos que están en un papel, que se firmaron. Entonces, la primera respuesta va a estar ahí. Eso es lo primero que tengo que mirar. Antes de salir y preguntarle a un abogado qué dice el Código de Comercio o el Código Civil o un decreto legislativo en el estado de emergencia, deberíamos ir y mirar qué es lo que dice el acuerdo que tenemos a la mano. Porque ahí vamos a encontrar varios mecanismos que nos van a permitir gestionar esas preguntas que nos hicimos. Y de nuevo, preguntémonos qué situación tengo yo, en qué posición estoy, si soy deudor y si soy acreedor. Como les mencionaba, la preocupación hoy en día es del lado deudor. Son los deudores que se ven apretados para cumplir sus compromisos los que están teniendo que hacerse estas preguntas no seguidas. Entonces empecemos por ahí, empecemos por el lado que tiene las angustias más vigentes. Obviamente, todo el contrato es importante, pero si intentáramos hacer unas categorías grandes, gruesas, les sugeriríamos las que están en la presentación. Entonces, primero, hay unos mecanismos de asignación de riesgos que son casi que estructurales al contrato. Sin hacerlo explícitamente de esa forma, gestionamos riesgos como el que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, el día que fijamos el monto del precio. Entonces, ¿cómo se fijó? ¿Es un monto fijo? ¿Es un monto variable? Si es variable, ¿a qué está atado? ¿A un índice? ¿A una moneda? Si nosotros tenemos obligaciones denominadas ahorita en dólares como deudores, pues seguramente nuestra situación no es la mejor del mundo, con una moneda devaluada en la cual cada dólar nos sale muy costoso. Pero si fuésemos acreedores en dólares sería la proposición inversa. Si fuésemos deudores que ganan en dólares y pagan en peso, sería la proposición inversa. Lo mismo con los plazos. ¿Cómo los pactamos? ¿Son plazos fijos? ¿Son fechas? ¿El día que yo tengo que pagar es el 1 de mayo de 2020? ¿O el día que yo tengo que pagar está atado a un hito? ¿O tiene una posibilidad de prórroga a través de una notificación en el contrato? Porque si lo primero, pues estamos en una situación incómoda, porque nos toca pagar en toda la mitad del aislamiento social, cuando la mayoría de los ingresos de la mayoría de nosotros están muy apretados. Pero si lo podemos hacer es después de una notificación, después de que la contraparte cumpla, o si los plazos pueden ser extendidos al menos por una vez unilateralmente con una notificación y yo mando una cartica y lo puedo correr 40 días o 45 días,
Entonces eso me ayuda a gestionar estos temas. Entonces lo primero es revisar mi contrato, esos términos cómo están. Lo segundo y lo tercero tienen que ver ya con cláusulas que sí están explícitamente diseñadas para gestionar cosas como las que nos están pasando. Y fíjense que la segunda categoría se llama cláusulas de fuerza mayor y adaptación, que son las palabras que muchísimos de nosotros tenemos, digámoslo así, a flor de piel, aunque no es la expresión más correcta en estos días. Una cláusula de fuerza mayor a veces no la encontramos en un contrato, a veces tenemos la providencia de pactarla. Y estas cláusulas normalmente, ¿qué dicen? Dicen, si ocurren determinados hechos que calificamos en el contrato, no en la ley, como fuerza mayor, las partes pueden suspender la ejecución del contrato. Y si esa suspensión del contrato dura más de X tiempo, que estaría pactado también en el contrato, pueden dar por terminado el contrato. Luego, habrá que salir a buscar esas cláusulas. Donde las encontremos estaremos en una situación seguramente mucho más cómoda y habrá que ver qué es lo que exige el contrato para que se configure una fuerza mayor para ese contrato particular. Porque vamos a ver, la ley es muy exigente para que se configure una fuerza mayor, pero de pronto mi contrato es un poquito más flexible. De pronto mi contrato dice que cualquier cosa que me haga razonablemente difícil cumplir el contrato se considera fuerza mayor, lo cual nos pone en una situación mucho mejor que en la que estamos si nos toca irnos a la definición del Código Civil. Entonces, esa es una primera cláusula que deberíamos buscar. Hay otras que a veces también se pactan dependiendo del tipo de sector en el cual uno opera, que tienen prevista una cláusula de adaptación y que funciona muy similar a una de fuerza mayor y dice si se dan ciertas circunstancias, las partes se obligan a renegociar el contrato o llaman a un tercero para que les diga cuáles van a ser los nuevos términos. O si cualquiera de estas dos alternativas no funciona, se puede terminar el contrato. Entonces, de esos contratos que son muy importantes, salgamos a leerlos y miremos si traen alguna de estas disposiciones. O, en último lugar, miremos si traen condiciones. A veces nosotros decimos en los acuerdos que suscribimos, mire, la obligación de mi parte solamente se tiene que cumplir si se configura un hecho futuro, que no sabemos si va a ocurrir o no, un hecho futuro incierto, y en esa medida condicionamos nuestro acuerdo. A veces ese hecho es muy concreto, y uno puede decir, pues mire, solamente si dentro de los X meses no se decretó un estado de emergencia económica y social. Eso, por supuesto, suena como algo que uno nunca pactaría en la vida, pero si ustedes suscribieron contratos en febrero o en marzo de este año, de pronto eso ocurrió, porque para esa época ya estábamos viendo venir lo que hoy en día estamos viviendo. De manera que es posible que por iniciativa de ustedes o de su contraparte, los contratos que se suscribieron en febrero o marzo tengan condiciones atadas a cosas muy específicas, como por ejemplo la declaratoria de emergencia o el aislamiento preventivo obligatorio. O puede que tengan condiciones muchísimo más amplias, como aquellas que dicen, yo solamente cumplo si no ha pasado algo terrible, que esas en algunos contratos se suelen denominar cláusulas de efecto material adverso. De nuevo, acá no hay respuestas únicas, acá cada contrato nos dicta qué es lo que se puede hacer. Pero lo que sí es importante que nos llevemos todos es esta intuición de salir a buscar esas disposiciones que de pronto nos van a ayudar como deudor. Ahora, si estamos del otro lado, si lo que somos es un acreedor, como les digo, esa probablemente es la pregunta ahorita menos interesante, pero seguro algunos de los que estamos en esta conversación tendremos preguntas que hacernos por contratos que no nos están cumpliendo o que ya vemos que no nos van a cumplir. Y eso también nos va a preocupar mucho. ¿Hay qué deberíamos buscar? Pues depende de cuál es mi interés. Si ante un incumplimiento yo lo que quiero es poder terminar ese acuerdo, liberarme del pasivo que me genera y de pronto liberarme del todo o buscar simplemente una contraparte alternativa que sí me pueda cumplir en estas circunstancias. Por ejemplo, porque cuenta con los permisos adecuados que mi contraparte original no puede, no tiene o no puede conseguir. Entonces debería buscar cláusulas de terminación unilateral y debería ver en qué condiciones operan. Si son discrecionales mediante un preaviso o si están condicionadas a que ocurra algún hecho, como por ejemplo un incumplimiento, y ver en cuál situación me encuentro. Otras cláusulas que pueden volverse relevantes en estas épocas, aunque su uso tiene que ser muy cuidadoso, es el de las cláusulas penales. Hoy en día, si mi deudor no me puede pagar, pensar que imponerle una pena va a hacer que entonces me pague más, probablemente no es la mejor alternativa. Pero lo que sí son es herramientas de negociación. En muchos escenarios lo que va a ocurrir es que cuando las cosas empiecen a volver a la normalidad y la ejecución de los contratos se reanude, las partes que no cumplieron durante este periodo, algunas no podrán alegar exitosamente defensas como la fuerza mayor o como cláusulas de suspensión.
Y lo que va a ocurrir en ese momento es que estos periodos por los que estamos viviendo ahora van a ser técnicamente periodos que estuvieron en mora. Luego, si ellos pueden anticipar eso, y uno puede decir, en ese momento yo voy a tener una cláusula penal que no quisiera usar, pero también tú deberías pensar en cuál es tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, es una herramienta de negociación que puede llegar a ser útil. Pero que de nuevo, pues hay que usar con todo el cuidado que corresponde a la época que estamos viviendo. Y finalmente tenemos que preguntarnos si hay algún tipo de garantía dentro del contrato mismo, como una retención. Yo, como deudor de esa persona que no me está cumpliendo, a su vez a mí, la posibilidad que tengo de retener pagos o de retener cosas de esa otra persona para garantizarme el pago, o garantías que son, digámoslo así, contractuales, pero extracontrato, como una hipoteca o una prenda o una garantía mobiliaria, que de nuevo, son cosas que hoy en día lo que deberíamos pensar, o bueno, lo que nosotros creemos acá es que las deberíamos concebir como herramientas de negociación, para que nosotros entendamos cuál es nuestra mejor alternativa y en el caso de nuestros deudores, ellos entiendan cuál es también su mejor alternativa. Pero, perdón que lo reitere tanto, es importante decirlo, hoy el enfoque está más en mi posición como deudor. ¿Listo? Entonces, estas son preguntas útiles, pero son preguntas que seguramente nos vamos a hacer menos que las que nos hicimos en nuestra posición de deudor. Y lo siguiente que ocurre es, ¿qué pasa si el contrato no dice nada? O más bien, ¿qué pasa si no tengo contrato? Y esto es muy común. Y es común a nivel de entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, sobre todo para contratos que ya empiezan a ser de menor cuantía. ¿Qué pasa cuando yo tengo contratos verbales? Ahí que opera. Y ahí lo primero es constatar que el contrato efectivamente se ha suscrito. Y ahí utilizo mal la palabra suscrito. Debería haber dicho celebrado. Porque yo puedo celebrar un contrato verbalmente, pero pues no lo escribí, no lo suscribí. Y para eso ustedes pueden ver en la parte de la derecha que existen unos medios de prueba. Eso no es tan interesante en la conversación de hoy. Estos son simplemente formas de llevarle a un juez algún nivel de convicción de que el contrato existe. Pero como la idea ahorita no es tanto llegar a un juez como más bien tener un buen acuerdo o hasta un mal acuerdo que supere un buen pleito, la pregunta es, ¿qué de la forma en que se ha ejecutado ese contrato me sirve el día de mañana para solicitar una renegociación o para solicitar una rebaja del precio? Entonces lo que va a tener que ver es el patrón de conducta de las partes. ¿Cómo se han ido ejecutando este contrato? ¿Cuáles de esas formas de ejecución han sido uniformes? ¿Cuáles fueron aisladas y cuáles son continuas? ¿Se ha cumplido o no se ha incumplido? Y cuando no se ha cumplido, ¿qué ha hecho el acreedor? ¿Ha mostrado flexibilidad y ha dado plazos de pago y ha dado quitas o por el contrario ha exigido muy estrictamente el cumplimiento? Porque la forma en que se ejecuta un contrato es una forma auténtica de interpretar el acuerdo de las partes. Luego, de una conducta uniforme de permitir pagos con quitas o pagos aplazados, uno podría inferir que existe al menos un deber de negociar ese tipo de condiciones para el futuro, porque de lo contrario yo me estaría comportando de manera incoherente con mi práctica pasada. Y eso puede legalmente ser una defensa el día de mañana para decir, usted tenía el deber de darme un placito adicional como lo venía haciendo antes, porque ahora está apretado de recursos, entonces no me puede venir a exigir el cumplimiento estricto de unos términos que pronto costan una factura y no dice nada más, o que acordamos verbalmente y lo que tenemos es un testigo, y ahora sí se puso muy estricto cuando en el pasado no lo había sido. Entonces tenemos que investigar nuestro patrón de conducta. Y más importante, aunque eso es, bueno, como no tengo un contrato que me dé una resolución, o el que tengo no me la da, tengo un contrato que no tiene cláusula de fuerza mayor y que no tiene cláusula de adaptación, lo siguiente que tendremos que mirar es ahí sí la ley. Y ahí es cuando se activan todas estas figuras que se escuchan mucho últimamente como fuerza mayor o imprevisión. Y esas son las figuras que nos interesan acá porque son las figuras del deudor, que es nuestro foco el día de hoy. Es el deudor normalmente el que va a querer decir, yo no tengo que cumplir porque hay una fuerza mayor, o yo le puedo pagar pero le pago menos porque hay una fuerza mayor, que son cosas que uno escucha mucho hoy en día. Arrendatarios, por ejemplo, que antes de que saliera el decreto 579, que digamos, de alguna manera aclaró el panorama de los arrendamientos, decían, le voy a devolver el local a mi arrendador porque se configura una fuerza mayor y ya no lo puedo usar. A pesar de que al contrato le quedaban un año o más, o que simplemente mandó una carta diciendo yo este mes no le pago y no le tengo que pagar porque se configuró una fuerza mayor. La pregunta es si ese uso de esas herramientas fue correcto en esas ocasiones. Y la respuesta que les anticipo es, en un muy buen número de casos, no.
No porque los requisitos de la fuerza mayor y de otras teorías afines como la de la imprevisión suelen ser muy exigentes. Y además tampoco es perfectamente claro que aun si se configuran una fuerza mayor o una imprevisión, dé lugar a lo que yo pienso que da lugar. Digamos que en eso los abogados somos un poquito complicados y la forma en la que entendemos estas figuras puede ser un poco distinta al entendimiento que uno tiene por el uso corriente de la expresión fuerza mayor. Entonces, antes de preguntarse, ¿hay fuerza mayor? ¿Hay imprevisión? Hagámonos las preguntas importantes, las funcionales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Si soy un deudor, quiero postergar pagos, o sea, quiero suspender mi contrato, o quiero, aún si mi contraparte no me lo suspende o no tengo un derecho a exigirle que lo suspenda, decir, pues, un poco de malas porque no te puedo cumplir, pero que el día que te cumpla no me cobres esos perjuicios o esa cláusula penal por la mora. O lo que quiero es decir, reajustemos el contrato. Yo lo que voy a hacer es que de ahora en adelante lo voy a pagar, pero lo voy a pagar la mitad de lo que le pagaba antes. O la más drástica de todas, es decir, mire, en estas circunstancias yo tengo derecho a terminarle el contrato y me libro de ese pasivo para siempre. A grandes rasgos, si se configura una fuerza mayor, puede que yo logre suspender un contrato. Y lo que sí voy a poder hacer es definitivamente librarme de los perjuicios por la mora. Entonces, ese es el efecto natural de la fuerza mayor, que es exonerar al deudor que no cumple de los perjuicios que causó, de pagar esos perjuicios que causó y eventualmente las cláusulas penales que vayan atadas a ellos. Pero no es necesariamente una causa de suspensión del contrato que le permita decir, pues yo paro de ejecutar el punto, pero usted siga pagando, por ejemplo. La fuerza mayor en ocasiones me va a permitir moverme a la otra esquina de la presentación y es a terminar el contrato. Pero de nuevo, con esto hay que ser cuidadosos. No es el efecto generalizado de la fuerza mayor. Aun si yo invoco una fuerza mayor con éxito, eso no significa necesariamente que va a terminar mi contrato. Yo puedo a veces terminar contratos porque hay fuerza mayor. El ejemplo más sencillo es cuando yo debo una cosa cierta que perece por una fuerza mayor. Si yo debo un animal de los que se puede contagiar del virus y se muere por eso, y es ese animal, no cualquier animal, sino ese, el que tiene nombre, pues de pronto ahí sí se extinguió el contrato porque ya no hay forma de entregar el animal que se murió. Pero, por ejemplo, si yo debo sumas de dinero, pues todavía es posible cumplir, entonces la fuerza mayor no va a ser regularmente una causa de terminación del contrato. Y finalmente el reajuste. Ese yo lo puedo pedir a través de la figura de la excesiva onerosidad sobrevenida o la imprevisión. Teoría de la imprevisión, le dicen algunos. Que opera básicamente como una solución de segundo nivel frente a la fuerza mayor. Si yo no puedo invocar una fuerza mayor, entonces lo siguiente que se me ocurre es que puedo invocar la teoría de la imprevisión. Ya ahorita Catalina les va a hablar de los requisitos de cada una de estas figuras, pero para decirlo de manera muy sencilla, a mí la fuerza mayor me exige que yo no pueda cumplir, punto, que sea imposible. En cambio, la excesiva onerosidad me dice, no, usted todavía puede cumplir, pero se le volvió muy caro. Entonces, es más fácil que sea simplemente más caro a que sea completamente imposible cumplir. Y por eso la imprevisión suele funcionar como una figura de segundo orden. Y esa es la que me va a permitir solicitar un reajuste, pero en circunstancias que también son legalmente muy exigentes. Entonces, para eso, Catalina, bueno, y les hago una última observación antes de hablar con Catalina. Han expedido más de 70 decretos, más de 60 y, bueno, casi 70 decretos, de pronto un poco más, legislativos y no legislativos a propósito de la emergencia sanitaria. Y esto viene acompañado de una cantidad increíble de resoluciones y de circulares que hacen que sea casi imposible seguirle el rastro a la cantidad de regulación que se está expidiendo en estos días. En esas regulaciones específicas vamos a encontrar a veces soluciones que nos sacan de estos escenarios del Código Civil del siglo XIX, que me toca alegar unas cosas dificilísimas, y de pronto encuentro soluciones muchísimo más puntuales, que no van a aplicar de forma general a todos los sectores de la economía, pero en algunos iban a ser más sencillo invocar que aquí sí se configuró una causal de suspensión del contrato, y ni siquiera me toca empezar a discutir si hay fuerza mayor o no, simplemente tengo un decreto que dice, mire, la ejecución de estos contratos se suspende y punto. Y no me pregunto ninguna de las cosas que Catalina les va a preguntar. Entonces, cada uno de ustedes del sector en el cual opere tendrá que estar pendiente de la regulación que se expida en esos sectores. Les voy a poner ejemplos que no son propios de organizaciones sin ánimo de lucro, pero es porque no he encontrado uno que sea muy propio de ese sector. Pero, por ejemplo, en el sector aeroportuario, había ciertas obligaciones de pagar unas tasas a las autoridades aeroportuarias. Eso simplemente salió una resolución que dijo, pues ya no hay que pagarlo.
En el sector de infraestructuras, hay una resolución que dijo, pues por ahora ustedes, señores concesionarios, no tienen que salir a cumplir ciertas obligaciones de gestión ante comunidades y prediales y demás. A veces los decretos o resoluciones que han salido operan no para exonerar gente, sino más bien para dejar claro que no se pueden exonerar, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el decreto de los arrendamientos. El decreto 579, ante la incertidumbre de si los contratos de arrendamiento se terminaron o no se terminaron por la pandemia y se podían devolver o no devolver los inmuebles, dice, resumiéndolo de una manera un poco grosera, dice no, el contrato hay que cumplirlo, se pueden suspender ciertas sanciones, no se pueden hacer incrementos de cánones, no se pueden iniciar acciones de desalojo, pero el canon hay que pagarlo. Entonces, lo primero, incluso antes que hacer todo este análisis de la fuerza mayor que les va a contar Catalina y de la imprevisión que les va a contar Catalina, es, ¿hay algo en mi sector? ¿Hay alguna resolución? ¿Hay una circular? ¿Hay un decreto? Y si lo hay, ir y mirarlo con mucho cuidado porque es probable que ahí haya algo. Ayer se volvió a decretar un nuevo estado de emergencia. El decreto 637 trae dentro de toda la parte justificativa de la declaratoria de emergencia, como en el cine, trae los cortos, trae el preview de lo que van a ser los decretos legislativos que vienen ahora. Y si ustedes le pegan una mirada a ese decreto 637, verán que, por ejemplo, parecen venir decretos con potenciales alivios para deudores del sector financiero. Porque hay una de esas consideraciones que dicen, mira, la ejecución de contratos financieros se está volviendo terrible, entonces va a tocar estar muy pendiente de eso en los próximos días. Y dicho eso, sí, le paso la palabra a Catalina para que sea ella quien les cuente qué es todo eso que tenemos que revisar para ver si logramos invocar esa fuerza mayor o logramos invocar esa teoría de la imprevisión. Entonces, pues, Catalina, la palabra es tuya. Mil gracias, Fernando. Denme 2 segundos, voy a iniciar mi video. Listo. Entonces, hola, buenas tardes a todos. Como Fernando ya lo anticipaba, una de las figuras de nuestro régimen legal que más se está oyendo por estos días es la de fuerza mayor o caso fortuito. La verdad, estas dos figuras son lo mismo en nuestro país y funcionan como un eximente de responsabilidad. Y como les explicaba Fernando hace un momento, que sea un eximente de responsabilidad implica básicamente que yo voy a poder librarme un poco de esos efectos de incumplimiento, como por ejemplo la mora, intereses, multas, cláusulas penales, y en algunos casos muy específicos también tiene otras consecuencias, como la posibilidad de suspender el cumplimiento o terminar el contrato. Como nos anticipaba Fernando, ese tipo yo no voy a tener que pagar multas o penas por el incumplimiento. Muy excepcionalmente, entonces, puedo terminar o suspender un contrato. Ahora, hay un tema muy importante y es que aunque si viéramos la pandemia del coronavirus en abstracto, uno podría decir que cumple con todos los requisitos, no hay ninguna circunstancia que uno pueda decir que genéricamente constituye un evento de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque no analizamos la circunstancia como tal, sino la forma en la que esa circunstancia afecta la capacidad que tiene una persona de cumplir sus obligaciones. Eso quiere decir que de pronto, para una de mis obligaciones en particular, el coronavirus puede implicar un evento de fuerza mayor. Para otra persona puede que no. Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo este evento imprevisible ha afectado mi capacidad de cumplir mis obligaciones? Entonces, un muy buen ejemplo, por ejemplo, puede ser esta conferencia. Digamos que yo en febrero me había comprometido con Compartamos en hacer una conferencia sobre cualquier tema de interés legal para entidades sin ánimos de lucro. Y llegó el coronavirus. Es un hecho
externo a mí, es un hecho imprevisible y es un hecho irresistible. Yo no puedo hacer nada para que el coronavirus se vaya o deje de existir. Pero lo cierto es que esa circunstancia, el coronavirus, no impide que yo cumpla mi obligación con Compartamos, porque puedo cumplir por medio de Zoom, por ejemplo. Entonces, yo seguiría obligada a cumplirle eh, a Compartamos. Sería algo muy distinto si, por ejemplo, yo soy un constructor y me había obligado a entregar una obra en el mes de abril, eh, pero preciso el gobierno impuso restricciones a la movilidad. Hay varios decretos que me impiden a mí y a mis trabajadores ir hasta la obra y continuar y terminar la obra. Y por eso es que no puedo entregar la obra el día que era. Seguramente en ese caso uno podría hablar de un evento de fuerza mayor. Entonces, como ven, es el mismo evento, pero tiene efectos distintos en uno y otro caso. Entonces, es muy importante analizarlo caso por caso, porque tiene siempre implicaciones distintas. Entonces, como ya les había adelantado un poco, la fuerza mayor tiene tres requisitos principales. El primero es que sea externo, y que sea externo es simplemente que no se le pueda atribuir al deudor. Entonces, por ejemplo, pues el coronavirus claramente es externo a todo, que el incumplimiento que yo tengo respecto a mi contrato no esté directamente relacionado con el coronavirus, sino que, por ejemplo, venga de antes. O, por ejemplo, tenga que ver con mi negligencia. Entonces, en esos casos, ya el evento no sería externo. El segundo requisito es que sea imprevisible. E imprevisible es pues, que yo no lo haya podido prever con tiempo. Y en este requisito es muy importante la fecha del contrato. Entonces, si de pronto el contrato es de hace 2 años, pues en el momento en el que lo celebramos, no podíamos prever que en el 2020 iba a haber una pandemia. Sin embargo, si es un contrato que ustedes celebraron en febrero o en marzo, pues la pandemia era mucho más previsible y en ese caso, pues no podrían alegar que hay una fuerza mayor porque no existiría el requisito de imprevisibilidad. Y el último evento es que sea irresistible. Y como el nombre lo indica, pues simplemente que yo razonablemente no pueda detenerlo, que es un evento casi que inevitable. Y en este punto es muy importante ver si el evento lo que hace es que sea más difícil cumplir o si realmente hace imposible cumplir mi obligación. Y lo que cumple el requisito para que haya fuerza mayor es que sea imposible cumplir. No se trata simplemente de que sea más caro cumplir o se haga más difícil o se me haga más oneroso. Si simplemente se me hace más oneroso y no es un caso de imposibilidad, muy seguramente yo voy a estar en el terreno de la teoría de la imprevisibilidad y no de la fuerza mayor. Y la irresistibilidad también, pues, hace como un análisis de si cualquier deudor en las mismas circunstancias también hubiera incumplido, o pues también le hubiera sido imposible, no, pues imposible cumplir. Entonces, en la presentación van a ver algunas preguntas que vale la pena hacerse para entender si uno puede o no alegar fuerza mayor y qué tan fácil es. Entonces, por ejemplo, ¿todavía puedo cumplir, aun si es mucho más costoso para mí? Y si la respuesta a esa pregunta es sí, muy seguramente no puedan alegar fuerza mayor. Si, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, si, por ejemplo, el contrato lo celebraron en marzo o en febrero y la razón por la cual no pudieron cumplir es por el coronavirus, pues va a ser mucho más difícil alegar que el hecho era imprevisible. Porque para febrero o marzo ya sabíamos que había una pandemia acercándose. Si el incumplimiento se debe de alguna manera a una negligencia, descuido
del deudor, también es mucho más difícil alegar que hay fuerza mayor. Si ustedes, por ejemplo, hubieran podido detener la causa del incumplimiento, en el caso del virus claramente es más difícil, pero si lo hubieran podido hacer, también se hace más difícil alegar fuerza mayor. Pero si, por ejemplo, ustedes hubieran podido tomar ciertas medidas de precaución que hubieran podido impedir el incumplimiento, pues nuevamente. Ahora, si es un contrato que celebraron hace un año o cuando el virus no era un evento que pudiéramos prever. Si ustedes, por ejemplo, tomaron todas las precauciones debidas, estaban cumpliendo el contrato desde antes y simplemente no pudieron cumplir porque la medida de aislamiento les impide el cumplimiento o porque necesitaban un bien que ya no se está produciendo o no se puede distribuir. Ese tipo de circunstancias son mucho más fáciles y nos ayudan en un caso de fuerza mayor. Si definitivamente decidimos o nos damos cuenta que fuerza mayor no es un evento que yo pueda alegar, entonces me puedo ir al mundo de la imprevisión. Y la imprevisión también se llama, o algunas personas lo dicen, la teoría de la excesiva onerosidad, porque lo que buscamos es verificar que se hayan dado circunstancias que hagan que el cumplimiento del contrato se vuelva excesivamente oneroso para una de las partes. Y excesivamente oneroso implica también que hay digamos que las condiciones del contrato se vuelven inequitativas. Y lo que busca la excesiva onerosidad, como también les adelantaba Fernando en algún momento, no es terminar el contrato, no es suspenderlo, es ajustar las cargas del contrato. Entonces, lo que yo tengo que ver es si en este momento, por las circunstancias, la ejecución del contrato en su integralidad, no en una obligación en particular, sino el contrato visto como un todo, me impone pérdidas sustanciales. Y aquí las características pues son un poco similares, pero se tiene que tratar de un hecho extraordinario, imprevisible, externo, y pues por supuesto que haga la prestación excesivamente onerosa. Entonces, externo es el mismo requisito que ya vimos y es simplemente que ese hecho no se le puede atribuir al deudor. Imprevisible también lo vimos, que no haya podido preverlo de manera razonable. Y nuevamente aquí juega mucho la fecha de celebración del contrato. El siguiente requisito es que sea extraordinario. Y que sea extraordinario implica pues que no haga parte de, digamos, las circunstancias normales en la celebración del contrato. Entonces, por ejemplo, si ustedes celebraron un contrato en el que una de las partes asume un riesgo, entonces la pregunta grande va a ser si, por ejemplo, en este caso la pandemia era uno de los riesgos que las partes pudieron haber previsto el día que celebraron el contrato. O sea, si es un riesgo normal o si es una circunstancia perfectamente anormal, ajena, extraña en el momento en el que celebramos el contrato. La teoría de la imprevisión además tiene un problema adicional y es que aplica a obligaciones no cumplidas. Entonces, si ustedes vienen ejecutando ya un contrato a pérdida, va a ser mucho más difícil alegar imprevisión. Y lo que va a pasar con la imprevisión es que el juez va a intentar adaptar las condiciones del contrato para equilibrar las cargas nuevamente y solo en
evento en el que eso no sea posible, entonces el juez puede decretar la terminación del contrato. Entonces, preguntas que nos podríamos hacer para la aplicación de la teoría de la imprevisión incluyen: la emergencia del coronavirus hizo que sea excesivamente oneroso cumplir mis obligaciones de este contrato. ¿Qué tan desproporcionado es? O si, por ejemplo, simplemente la ejecución del contrato como consecuencia de la pandemia hace que se disminuya considerablemente la prestación que yo recibiría de ese contrato. Eso también desequilibra las cargas y la equidad del contrato. Un ejemplo muy claro de eso es que sea ruinoso cumplir con las condiciones del contrato. Una pregunta también muy importante en este caso es, porque les decía que tiene que afectar la totalidad del contrato y no solo una obligación en particular. Entonces, ese aumento del costo, esa disminución del valor, ¿afecta todo el contrato o solo una parte del contrato? Digamos que de 100 obligaciones, solo una se ve afectada, tal vez yo no pueda reclamar imprevisión. Si es un tema del contrato visto como un todo, es mucho más fácil reclamar imprevisión. Nuevamente, igual que con la fuerza mayor, si la situación que genera la excesiva onerosidad es una circunstancia que es atribuible de alguna manera al deudor, bien porque fue negligente, bien porque fue descuidado, bien porque el incumplimiento venía desde antes, entonces en ese caso vamos a estar mucho más lejos de un caso exitoso de teoría de la imprevisión. Si en el contrato alguna de las partes ya había asumido un riesgo como el que está afectando o generando la excesiva onerosidad, muy seguramente si es un contrato de hace un año, hace 6 meses, pues nadie podía prever que iba a haber una pandemia, y muy seguramente entonces es un riesgo que no asumió ninguna de las partes. Pero si se tratara de un contrato que celebraron nuevamente en febrero o en marzo, ese riesgo ya deja de ser extraordinario para la época de celebración del contrato, para la época de ejecución. ¿Por qué? Porque era un riesgo normal y previsible. Entonces, si ese contrato es de una fecha más cercana al coronavirus, una fecha en la que se podía prever, pues vamos a tener muchos problemas para alegar imprevisión o fuerza mayor. Y pues estas son como las consideraciones generales más importantes sobre estas dos figuras, los hechos que las configuran. Yo creo que sí, pero creo que tenemos tiempo. Teníamos también algunas consideraciones adicionales sobre temas de insolvencia. Entonces yo los voy a volver a dejar con Fernando y estamos entonces pendientes de sus preguntas sobre esta materia. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Luego, digamos, de todo lo que les acaba de explicar Catalina, creo que lo que queda claro es que el camino para llegar a una terminación o una suspensión del contrato o una adaptación del contrato a través de una de las figuras que están previstas en la ley es un camino tortuoso. Está lleno de preguntas que en ocasiones tienen respuestas que es muy difícil contestar en la afirmativa. Por eso, el comentario que les hacía anteriormente acerca de la necesidad de buscar dentro de las regulaciones específicas que se expidan en cada sector, de las que ya se han expedido y las que vienen ahora con la nueva emergencia, argumentos que permitan sostener que hay causales de suspensión específicas que no requieren pasar por todo este análisis y un árbol tan aburrido de leer como el que nos tocó ponerles en la presentación. Otra alternativa, además de buscar regulaciones específicas, que de ninguna manera es que estemos haciendo una invitación generalizada, pero es algo que definitivamente habrá que pensar, es si debería buscar mi solución a través de un mecanismo de insolvencia. Y hay muchísimas cosas que decir y solamente les queremos hacer un par de comentarios breves. Y es, asumiendo que ustedes se van a someter al régimen de insolvencia general,
que es el que está en la ley 1116 y que hoy en día tiene un decreto que la modifica transitoriamente por 2 años, que es el decreto 560. Esas son herramientas que permitirán buscar la renegociación de contratos o la terminación de contratos o la suspensión de pagos en ciertas circunstancias. Entonces, pues es difícil suponer que uno querría entrar en un proceso de insolvencia solamente para poder renegociar un contrato, pero si es una circunstancia que nos vemos obligados a considerar, entonces deberíamos ser conscientes de que puede tener un efecto agregado, que es el de permitir gestionar mis contratos. Y al respecto, para dejar aunque sea 4 minutos de preguntas, solo quería hacer 2 observaciones breves. La primera, en el decreto 560, que es el que trae medidas transitorias en materia de procesos de insolvencia, se instaura un proceso que se llama el proceso de negociación de emergencia, que es un proceso que puede durar hasta 3 meses en que se negocia extrajudicialmente un acuerdo de reorganización con las mayorías propias de un proceso judicial. Y una de las cosas que trae este nuevo régimen, uno de los efectos que trae ese decreto 560, es que el deudor que entra en un proceso de negociación de emergencia durante esos 3 meses puede suspender el pago de lo que se llaman gastos administrativos, es decir, de las deudas que se vayan haciendo exigibles durante esos 3 meses, salvo laborales y alimentarias. Pero eso permitiría que durante 3 meses deudores sometidos a este procedimiento pudieran suspender pagos, con lo cual podrían generar ese tanque de oxígeno para ganar algo de liquidez durante ese periodo. Entonces sería, digamos, un efecto adicional que habría que considerar si uno está pensando en entrar en ese mundo. Y si pensar en entrar en el mundo de una insolvencia formal y también asumiendo que nos sometemos a los regímenes normales de insolvencia, que no tenemos alguna norma especial como si somos una IPS o algo por el estilo, durante la negociación de acuerdos de reorganización es posible solicitar al juez del concurso que promueva o force una renegociación de ciertos contratos que son inequitativos o que son excesivamente onerosos en el estado en que se están ejecutando y excepcionalmente que permita terminar ciertos contratos. Entonces, lo que de pronto no me permite hacer la fuerza mayor porque no se configura o la excesiva onerosidad porque no se configura, porque el camino es muy tortuoso, podría conseguirlo a través de un proceso de insolvencia. Como les digo, no es de ninguna manera una invitación a salir a buscar procesos de insolvencia para renegociar contratos, ese no es su propósito, no el único, pero sí es un efecto que habría que tener presente para estas consideraciones. Y eso, para atender alguna pregunta que en una ocasión nos hicieron, el hecho de entrar a uno de esos procesos no me haría inhábil para contratar con el Estado, ni me impediría presentarme a licitaciones o cosas por el estilo. Hechos esos comentarios, que me tomaron un poquito más de lo esperado, le devolvemos la palabra a Jonathan por si queremos intentar resolver un par de preguntas. Perfecto, muchísimas gracias por esta explicación tan completa que nos han regalado. En este momento voy a activar la cámara, voy a darles la opción de que reactiven la cámara ambos para que podamos estar acá con nuestros espectadores. Muchas gracias a las más de 80 personas que se han conectado a esta sesión, incluyendo a las personas que nos están viendo en este momento en Facebook. En primer lugar, nos preguntan ¿cómo puedo hacer exigible la afectación de una póliza de cumplimiento en el derecho privado? Las pólizas de cumplimiento normalmente, como su nombre lo indica, se activan, digamos, el siniestro que da lugar al pago de la póliza es el incumplimiento. Entonces, este es uno de esos eventos en los cuales va a ser relevante la discusión que les daba Catalina acerca de si hay fuerza mayor o no. Porque dependiendo de cómo esté configurada la póliza, si esa póliza se activa solo en un supuesto de pago de los perjuicios por la responsabilidad contractual del incumplido, eso supondría que una fuerza mayor en ese caso no se puede invocar. Luego, primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿yo como deudor tengo que cumplir o no tengo que cumplir? Entonces, ¿hay fuerza mayor o no hay fuerza mayor? Si sí la hay, entonces probablemente la póliza no se pueda jalar por parte del asegurado o el beneficiario, pero va a ser el asegurado. Si por el contrario no hay fuerza mayor, entonces probablemente sí hay un incumplimiento y independientemente de, y sin entrar a hablar todavía de los términos de la póliza, en principio podría haber lugar a hacer efectivo el amparo. Pero después vamos a tener que ver ya cada póliza en concreto. Vamos a tener que ver qué es lo que está amparado específicamente, qué exclusiones aplican a la póliza en concreto y cuáles son las condiciones que el asegurado tiene que acreditar ante la aseguradora para probar que se configuró el siniestro. Entonces, digamos, no hay una respuesta única, es una respuesta que se basa en cada póliza,
Pero para atarlo a la discusión que veníamos teniendo en este foro, digamos que lo importante es que si se trata de una póliza de cumplimiento, una póliza de responsabilidad contractual, la pregunta acerca de si hay o no hay fuerza mayor y todas esas explicaciones que les dio Catalina acerca de todo lo que hay que probar para que se configure la fuerza mayor se vuelve relevante porque podría ser una excusa para que la aseguradora no pague la suma asegurada, porque diría que no se configuró el siniestro. Ahí nos complementa la misma persona que se la pregunta si puedo hacer efectivo el amparo sin acudir a un proceso. Sí, pues, mejor dicho, así Sí. debería funcionar. Uno debería ir simplemente a la aseguradora y presentar su reclamación. Las aseguradoras hacen la evaluación de si se configura o no el riesgo y solamente cuando ellas se rehúsan a pagar es que uno tiene que acudir al mecanismo judicial. Eh, Ahora, lo que pasa es que uno no controla a la aseguradora, entonces es una respuesta insatisfactoria porque es como decir sí, pero de pronto la aseguradora te dice que no y te toca ir a un pleito. Ujú. Entonces, legalmente la respuesta es claro que sí. Dicho eso, en la práctica, pues lo que tendremos que ver es cuál va a ser la actitud de las aseguradoras, sobre todo ahora que les empiezan a llegar reclamaciones y siniestros probablemente en masa. Entonces, una respuesta seguramente no es la más satisfactoria, pero sí lo puedo hacer sin proceso judicial, pero habrá que ver. Perfecto. Gracias, Fernando y Catalina. Siguen un par de preguntas que nos han hecho asociados a arrendamientos. Las organizaciones sociales suelen tener contratos de arrendamiento, ya sea para el desarrollo de sus actividades, ya sea porque tienen un negocio que busca hacer sostenible el resto de actividades que desarrollan como entidad sin ánimo de lucro. Y en este caso nos preguntan, por un lado, ¿cómo opera la suspensión de un contrato de arrendamiento de local comercial? Por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro que creó un negocio sostenible como parte de su forma de sostenimiento, y si tengo mis activos en el local, ¿cómo opera la suspensión de un contrato de este tipo si ahí todavía mantienen sus activos? Pues bueno, entonces la respuesta hoy en día es un poco más clara. Hay que buscarla en un decreto que les mencioné hace unos minutos, que es el decreto 579 de abril de este año, que es el que regula los temas de arrendamiento y propiedad horizontal en estas épocas de COVID. Ese decreto, que está pensado sobre todo para arrendamiento de vivienda urbana, trae un artículo al final del título de arrendamientos que hace extensivas las regulaciones de esto a los contratos de arrendamiento suscritos por entidades sin ánimo de lucro inscritas en el ministerio y a comerciantes, o sea, para locales comerciales, pero siempre que sean pequeñas y medianas empresas. Digamos, es un decreto que no es para grandes empresas. Luego, primera pregunta es si vamos a caber ahí. Entonces, asumimos que somos una pymes, una MIPYMES o simplemente una fundación, ni siquiera tengo que tener un establecimiento comercial ahí. Y ese decreto, ¿qué nos está diciendo hoy en día? Nos está diciendo la situación asociada a la pandemia no es una causal de suspensión de los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento se siguen ejecutando. Del lado del arrendatario implican que se sigue pagando el arrendamiento, impone unas restricciones y unas cargas al arrendador. Básicamente dice, intenten negociar, busquen una negociación de buena fe de los cánones, que también puede ser una suspensión, no pago del todo y volvemos a empezar en 3 meses, es un problema entre las partes, pero a falta de acuerdo hay que pagar. Lo que pasa es que no vamos a poder durante unos plazos iniciar acciones de desalojo, no podemos incrementar cánones, no vamos a poder cobrar intereses de mora. Entonces, ¿a qué va toda esta explicación tan larga? Que lo que nos dice hoy el decreto es, si usted no pactó en su contrato una suspensión o no logra acordarla en una negociación bilateral con su arrendador, simplemente este contrato va a seguir andando. De manera que, para contestar la pregunta puntualmente, ¿qué hay que hacer para suspender un contrato? Como lo dijimos en la presentación, buscar si hay una causal en el contrato mismo, porque si no la hay, no va la ley no la tiene, porque no se configura ni una fuerza mayor ni una presión que permita suspender el contrato, entonces quedamos en manos de lo que les mencionaba al principio, una negociación de buena fe con mi arrendador. Perfecto, muchas gracias, Fernando. También nos preguntan, este quizás es un caso un poco más particular, pero puede resultar interesante. Nos llega esta pregunta desde Facebook, de una organización que pagó una oficina, un espacio de coworking, por un año de alquiler. Y por supuesta insolvencia, la empresa que alquiló este espacio no quiere devolver el dinero en retroactivo, inclusive aunque hicieron la devolución de esta oficina el mes pasado. ¿Qué herramientas se podrían utilizar en términos legales para presionar la devolución del dinero sin empezar un pleito judicial? Dice que
porque entiendo la buena fe nos dejaría a merced de que ellos quieran o no devolvernos el dinero. Sí, ahí el problema es que si ya iniciaron un proceso de reorganización, digamos, ellos van a tener que seguir administrando este negocio en el giro ordinario. Entonces, la posibilidad de hacer pagos, por ejemplo, de devolución de estos fondos, pues habrá que hacerse la pregunta de si cabe dentro de las actividades que ellos pueden hacer como deudores en proceso de insolvencia que están hoy en día bajo la supervisión de un juez de insolvencia. Eh, es muy común y de hecho, pues digamos, en esto el arrendador ahí probablemente está obrando de manera conservadora, que ellos no quieren disponer de esos recursos, sino ya en el marco de un acuerdo, porque lo que no van a querer es que acreedores distintos a este señor que quiere que le devuelvan una plata que pues él depositó y desde él, digan, pero es que esa plata en realidad es de la masa y todos los acreedores tenemos que llegar ahí. Entonces, es, es normal que este deudor tenga una prevención a hacer pagos porque pueden considerarse que fueron, digamos, por fuera de los órdenes de prelación o que de alguna manera tienen algún vicio por hacerse fuera del giro ordinario. Eh, y ahí tampoco se va a poder iniciar un proceso individual de ejecución contra ese señor para decirle devuelvo esta plata, porque como en un proceso de insolvencia a mí me toca es llevar mi acreencia al proceso y decir, bueno, aquí estoy yo, esta es una plata que me deben, intentar configurarlo de la manera que sea, digamos, más beneficiosa para mí, en el sentido de decir, yo soy un acreedor de más alto nivel, más privilegiado para que a mí me paguen primero. Por ejemplo, porque eso es un depósito y eso es plata mía, no es plata que me deban, sino que estaba guardada ahí, pero era del depositante. Habrá que revisar en cada caso. Sé que no he contestado propiamente la pregunta, pero es porque la respuesta creo que al igual que en el caso anterior, de pronto no es la más satisfactoria y es, no hay propiamente una herramienta legal para decir devuélveme eso ya, por lo menos no que yo pueda pensar en esa herramienta ya mismo así, sin revisarlo un poco más en detalle. Vale, sí, perfecto, muchas gracias. Nos están haciendo varias preguntas asociadas a contratos laborales y tal y como les habíamos expresado al inicio de la charla, hemos ya dispuesto un espacio en nuestra web www.compartamos.org/COVID-19, en donde ustedes pueden ingresar y ver todo un webinar que se abordó y en el que se trató el aspecto laboral. En este caso particular, no era el enfoque de los contratos laborales abordarlo aquí, ya que lo habíamos hecho en el webinar, tal y como les habíamos dicho tanto en el formulario de inscripción como en los diferentes correos electrónicos. Entonces, les pedimos excusas porque no abordemos estos temas. Los invitamos a ver el otro webinar que ya está montado, que tiene todos los contenidos para que lo puedan, digamos, para que ustedes puedan complementar esa mirada sobre contratos por prestación de servicios o contratos laborales y reducciones de pagos en estos contratos. Entonces, les agradecemos muchísimo la comprensión en ese sentido. Nos pregunta Brigitte Urquijo algo que se liga un poco con asuntos quizá de término laboral. Esto nos lo preguntó sobre todo en el contexto de si puedo hacer efectivo el amparo sin acudir a un proceso. Nos preguntó, en caso de ser afirmativo, ¿incluye convenciones colectivas? No sé si podemos responder esa pregunta. Creo que tienes el micrófono apagado. Confieso que en esa sí me corchas. No estoy familiarizado con el tratamiento de las convenciones colectivas en estas circunstancias. Bueno, no pasa nada. Y de momento no hemos recibido más preguntas, así que de esta manera le damos las gracias a las más de 90 organizaciones que se conectaron entre Facebook y acá en esta sesión de Zoom. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que realizamos y por supuesto, muchísimas gracias a la firma Brigar Urrutia y a los abogados Fernando Castillo, socio de la misma, Catalina Manga, asociada a la firma Brigar Urrutia, que hace parte de Compartamos con Colombia. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por las respuestas a las preguntas y esperamos que este espacio también haya sido valioso para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y siempre felices de colaborar con ustedes. Mil gracias. Gracias, Catalina. Gracias también a las personas que nos acompañaron en el desarrollo de este webinar. En su desarrollo, quería solamente compartirles esto muy rápidamente. Tenemos próximos webinars. Visiten nuestra página web www.compartamos.org/COVID-19. Ahí montaremos tanto este webinar grabado como la presentación que muy amablemente nos han cedido
Fernando y Catalina para que esté al servicio de todos ustedes. Y no se les olvide que el próximo viernes 15 de mayo tendremos otro webinar sobre estrategia. Este webinar lo buscamos abordar con el propósito de hablar ya no de temas legales, sino sobre todo de poder hablar con ustedes de cómo redefinir la estrategia de la entidad sin ánimo de lucro, de lo que realizan digamos, ante la actual coyuntura, porque sabemos que es importante para ustedes. Catalina, Fernando, mil gracias. Gracias a todos los asistentes, que tengan una feliz tarde y recuerden que Compartamos con Colombia está con las organizaciones sociales buscando acompañarlas y ayudándolas a tomar en la medida de las posibilidades las mejores decisiones con la información más actualizada que tenemos de la mano de nuestros abogados y expertos de las firmas socias que nos acompañan. Gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde a todos.